Bienvenidas todos, todas a este nuevo capítulo de Cinetoscopio, número 212 ya. 212 capítulos, parece una locura. Parece que fue ayer, hace 9 años atrás, cuando partimos este podcast. Y hacía memoria yo que quizás uno de los primeros hitos o eventos que empezó a construir este podcast fue ver justamente Mad Max Fury Road. Creo que fue en el depa de tuyo, Claudio, ¿no? En la sala de eventos ahí. En la sala, claro, la sala común. Con un proyector, con una versión pirata de Mad Max Fury Road en 4K, obviamente. Todos carreteando, y sería como probablemente uno de los primeros eventos de Cinetoscopio sin ser Cinetoscopio todavía. Cuando estaba empezando a germinar ahí las semillas de esto de conversar sobre cine. Pues, así que... Fermentar, no germinar. Perdón, literalmente sí. Oye, y nada, pues aquí estamos 9 años después, juntándonos para comentar lo que es el blockbuster de la semana, quizás una de las películas más esperadas del año por mucha gente que la va a ver en streaming. Pero por la cantidad de plata que ha recaudado, más que el blockbuster de la semana, yo diría el Errols de la semana. El Errols, no, pero a lo que iba yo blockbuster. Es que por eso digo, es una de las películas más esperadas por la gente en streaming, claramente, porque no fueron al cine. Esa es una de las bromas que yo no entiendo porque no tengo 40. Sí. Tal cual. Ah, ya. Errols era la competencia local del blockbuster. ¿En serio? Dios mío, yo ni siquiera quería explicarle, porque a esta altura me siento indignado cada vez que hace eso la Cari. Pero aprovechando que está ahí, ya hablaste, Cari. Buenas noches, ¿cómo está la señora joven? La señora joven de este podcast. Señora joven. La señora joven. Bueno, eso me pasa por juntarme con cuarentones. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú? Bien, también. ¿Cómo está el sur? ¿Frío? ¿Calor? ¿Está ahí? Mucho frío. Estamos en ese periodo del invierno en el que hay un sol maravilloso, iluminado, pero hace más frío que la cresta. Que no calienta nada la weá. Que no calienta nada. Así que estoy sufriendo. Pero bien, vamos que se puede. Don Freddy, ¿cómo está? Buenas noches. Oh, todo bien. Bien contento de hablar de Furiosa y la saga Mad Max. Súper bien, sigue contento. Excelente. Don Claudio, buenas noches. ¿Cómo está usted por su lado allí en el kilómetro 1? Sintiéndome boomer cada minuto de mi existencia. Pero aquí también con ganas de hablar de este not blockbuster. Don Pedro, buenas noches. ¿Cómo está Iquique? Te viene llegando de su 16º visionado de Furiosa, ¿no? Usted sigue las recomendaciones de su pastor y ha ido al cine 16 veces ya a esta altura. Sí, y he comprado de a 5 entradas, de a 6 entradas, y las reparto hacia la gente en la web. Y aún no entra. No. Estoy haciendo lo de Freedom. Lo de Freedom. Pedro está predicando. Literal está distribuyendo la palabra. No, yo estoy seguro que ese fondo es virtual y la weá se va a caer y en la casa de Hermes. No, pero ustedes saben que yo siempre apoyo la experiencia cinematográfica y creo que esta película es eso igual. Oye, sí, bromas aparte, obviamente es un tema que vamos a tener que tocar, que del que vamos a tener que hablar un ratito, que sea de qué está pasando. O sea, era divertido hablando de Hermes. Estaba Briones el otro día leyendo su Twitter en un comentario que me pareció súper atinado, que era como que decía, oye, se está entregando la Palma de Oro en Cannes hoy día y el tema más comentado es el box office de los gringos en el fondo, ¿cachai? Y es cierto, pues, ¿cachai? Como que hace ya un rato largo, de hecho nosotros siempre comentamos los números, nos reímos con el Pedro en la primera y la última, aquí también siempre tiramos números sobre la mesa, porque efectivamente el box office se ha transformado en un tema recurrente y en una forma de evaluación de las películas, con todo lo que eso conlleva, que al final en el fondo transformáis la experiencia cinematográfica en una planilla Excel y es complejo el tema, pero ya nos vamos a meter ahí. Ahora
vamos a partir la conversa y vamos a ir, como bien decía Freddy, divagando hacia la saga Mad Max a partir de lo que es Furiosa. Entonces yo le quería preguntar a Pedro, para partir este podcast el día de hoy, antes de que nos cuente el plot, ¿cómo estaba su espera a Furiosa? Porque igual era una de las películas que todos estábamos esperando. Entonces le quería preguntar a Pedro, que ha sido uno de los más entusiastas posterior al visionado de la película, ¿cómo vivió la espera en el fondo? ¿Cómo estaba su ansiedad a medida que faltaba poco para ver la película? ¿Cómo lo pasó viéndola? Y ahí que nos cuente el plot después de esa pequeña experiencia vivida en estos días para Pedro. No, yo tenía mucha ganas de verla, pero ustedes saben que a mí lo que me gusta del cine es como la artesanía, cómo las películas se crean, cómo se dividen en planos y todo ese asunto. Y estaba muy entusiasmado por esta película porque esta película tiene como el mismo background de preproducción que tuvo Mad Max Fury Road. Entonces, una película que empezó a gestarse como en 95, 97 más o menos. Entonces, que cada vez que pasaban los años y había alguna traba que impedía su filmación, la película se iba haciendo más y más robusta y los personajes se iban puliendo cada vez más, e iban saliendo más historias. Entonces yo tenía la fe de que esta película iba a ser por lo menos una película buena, porque estaba bien armada desde la base, ¿cachai? Que una cuestión que hemos discutido mucho quizás en este programa, de todas estas películas que salen así como debajo de las piedras, que se nota que nadie las pensó, que nadie le dio una vuelta, que llegaron y filmaron y sacaron pum, y a nadie le importa si es buena o si es mala, lo que más importa es el marketing. Pero en este caso había había antecedentes de peso que indicaban que esta al menos iba a ser una buena película. Y yo quería ver Mad Max Fury Road 2, pero sabía que esa era una mala idea y que no iba a ver eso, pero no sabía lo que me iba a encontrar. Y esta película como que sobrepasó todas mis expectativas, de manera positiva, por supuesto. Y Furiosa es la historia de una niña que crece en el lugar verde, que es un oasis en medio del desierto post-apocalíptico en Australia, y que es raptada por unos pandilleros motociclistas y llevada hacia un mundo de hombres malos, egoístas, ambiciosos, ladrones, y ahí empieza a pulirse y a transformarse en una guerrera del camino, básicamente. Sí, tú básicamente escribiste un día cualquiera en cualquier comuna de Santiago. Claro, una niña va al colegio en la vida. Así es. Sí. Oye, para partir un poco la conversa, a partir de ahí, las primeras impresiones de cada uno, Furiosa en el fondo tenía dos grandes desafíos con los que lidiar. Efectivamente, el primero era la expectativa, ¿no? Esta especie de ansiedad que había por verla, como dices, a propósito de lo que había ido creciendo el hype de Mad Fury Road, que partió siendo como una película que no pasó tanto, y que después conversaremos, tampoco es que haya pasado tanto después, sino que como que en el grupo de gente que le gusta el cine creció mucho su apreciación. Y por otro lado también, junto con esa expectativa, también tenía que lidiar con lograr transformarse en una película que iba a ser comparada constantemente con Mad Max Fury Road también. O sea, en el fondo tenía esas dos grandes dificultades por delante. Entonces estaba la expectativa y estaba la comparación que iban a hacer sí o sí con su predecesora. Y en ese contexto tuvo que salir Furiosa a dar la pelea, y me gustaría saber ahí, Cari, ¿qué te pareció a ti y cuáles son tus primeras impresiones de Furiosa en ese escenario que estamos describiendo? A ver, yo creo que empecé a ser fan de Mad Max
precisamente con Fury Road. Yo no había tenido la oportunidad de ver las 3 primeras hasta que vi la belleza de George Miller y ahí me voló la cabeza y yo quedé fascinada. Y bueno, en general yo nunca quise ver una Mad Max Fury Road 2, pero sí me interesó mucho desde siempre el personaje de Furiosa, especialmente por cómo estaba actuado, por cómo estaba escrito. Siento que es un personaje redondo, está muy bien hecho. Entonces, claro, cuando empezaron a decir van a hacer películas de Furiosa, yo estaba ahí saltando en una pata. Yo las esperé desde siempre. Y me pasó algo extraño. Para mí Furiosa era el evento cinematográfico del primer semestre. Era la película que yo estaba esperando, muy parecido a lo que me pasó con Barbie el año pasado. Pero a diferencia de Barbie, acá por lo menos en el sur no hubo ningún tipo de apoyo, por lo menos acá en la sala no hubo nada. De hecho, cuando yo fui a ver la película, éramos 10 personas y 2 se fueron en la mitad de la función. Yo quedé así mismo. 2 personas se fueron. Bueno, yo dije, mejor para mí, yo veo la película más tranquilita, no hay problema. Muy de guata, yo quedé muy satisfecha con la película. Yo lo dije, yo me voy al Valhalla con esta película, me gustó. Sí tengo algunas reticencias técnicas que son súper feas, que me sacaron mucho de la historia. Creo que este personaje de Furiosa por lo menos en la Furiosa de la Anya no me termina de encajar demasiado bien, pero es una construcción que está igual de dedicada que en la primera película. Así que muy, muy de guata y muy en resumen, con pifias, pero es una película magnífica. A mí me encantó. Don Freddy, por su lado también, sus primeras impresiones y cómo lidia con estas expectativas que teníamos con Furiosa, ¿no? Sí, yo, a diferencia de la Cari, yo estas películas, a George Miller lo conozco desde potrillo, no. Las primeras películas yo la vi en el cine. Yo el Mac, la 1 la vi en el cine. No, yo la vi en el cine, pero una cuestión re loca. Yo vi Mac en el cine porque en ese tiempo yo tengo tenido 14 años y en ese tiempo yo lo que iba al cine a ver, yo siempre me ha gustado el cine, iba a ver y en ese tiempo no habían trailers, sino los carteles el cartel de la película y las fotos. Y vi el cartel y vi un auto y vi un tipo con un casco, con una pistola. ¡Oh, espectacular! Y dije, esta cuestión tiene pinta de buena. Y fui a ver Mac en ese cabro chico con 14 años a ver Mac. Mel Gibson nunca sale con casco, pero lo vendieron en el cartel con casco. No sé por qué. Tú sabes, perdón, te interrumpo ahí, Freddy, muy cortito. Esa es una anécdota muy buena porque en la primera Mad Max de 1979, Mel Gibson, tú cachai que no era un actor conocido. No lo conocía nadie. Entonces, de hecho, cuenta la leyenda en estas historias que son incomprobables que salen por internet, que en el fondo él acompañó a un amigo al casting. El amigo obviamente no quedó y agarraron a Mel Gibson y Mel Gibson quedó como con el tema. Y de hecho, como tú dices, la promoción de la película es de él con casco, porque como nadie conocía a Mel Gibson, dijeron, bueno, no va a ir nadie por este weón, entonces pongamos un personaje más misterioso con casco para que se vea mejor la cuestión y para que vaya la gente. Y bueno, fue la carrera que terminó lanzando a Mel Gibson al estrellato finalmente. Y fue lo que me llamó la atención, porque yo la vi esa Mac, me acuerdo cuando cabro chico, porque apareció un weón con casco y se veía bien futurista la cosa. Y de ahí yo conozco y yo he seguido la serie Mac desde ese tiempo. Y cosa más. Y ahora el Furiosa igual la esperaba con ansia porque yo quedé súper bien con el Mac Fury Road, que espectacular, una obra maestra. Y con esta ansia fui a ver la Furiosa y me gustó, la encontré buena. Pero igual, como dices tú, Cari, igual le encontré unos pequeños detalles, que la nariz, bueno, la nariz del Thor, pero bueno, otras cositas más, que igual que no me cuajaron, ¿eh? Hay algunas cosas que de guión que no me encajan. Pero en general, así, la parte de la historia, hablando del Mac 1, esta tiene más que ver con el Mac 1 que con el Mac 2.
o con el Fury Road, porque esta es una historia de venganza y en la del Mad Max 1 era el Mel Gibson vengándose, o el Mad Max Rokatansky vengándose de la muerte de la esposa y el hijo. Pero sí me gustó, pero como para empezar, me gustó, pero con ciertos detalles. Pero con reparos, como dicen, con reparos. Sí, Don Claudio, por su lado. Yo no soy fan de Mad Max. Conversaba con él por ahí. De hecho, yo siento que es como parte de este colectivo que de alguna manera a mi vida llegó Mad Max, porque ¿Nunca la viste en la anterior? Cuando chico, en mi época de pobreza, iba donde mi primo, que mi primo tenía VHS, y un día, no sé, un día sábado, no fui a Scout, parece, entonces después del almuerzo me fui a la casa de mi primo y estaba viendo Mad Max 3. Y me quedé a verla. Ni siquiera llegué, no sé, habría llegado como a la mitad de la película y terminé de ver la película y es como todo lo que había visto Mad Max. Y además, quedándome con la imagen de la 3, pues, ¿cachai? Que es como la más infantil, es la más rara como dentro de la saga. Sí. Y la verdad nunca había tenido un interés muy grande en el universo de Max Rokatansky. Entonces, cuando sale Mad Max Fury Road y se habla ya como esta suerte de reboot, secuela, porque no estaba Mel Gibson, estaba reemplazado por Tom Hardy, me acuerdo haber descubierto un universo. Después de eso me hice, no me acuerdo si las descargué o me hice de una colección en Blu-ray y ahí las revisé todas. De hecho la primera me pareció bastante fome. La primera vez que la vi como que la encontré lenta, larga. Pasó una película de hora y media igual, porque además era muy distinto a todo este tema distópico. Y en cambio con Fury Road era una cosa que después de la tormenta arena yo ya me quería bajar, ¿cachai? Porque era era un carrusel de emocionalidad y de acción que estaba ahí pegado al asiento y como que ya no tenía respiro. Además de toda esta forma, esta mitología, esta la cinematografía que tenía la película, esta cosa que se notaba, que el CGI estaba como bien pensado, ¿cachai? Como que estaba todo encajado bien. Y todo esto para decir que en realidad yo no sé si estaba esperando tanto Furiosa, ¿cachai? O sea, ya se va a estrenar y hay que verla, digamos, porque como decían todos por ahí, era como una película que dentro del mundillo del cual nosotros nos alimentamos un poco, en una película bastante esperada. Y me costó un poco entrar, porque cosas ya que ustedes han estado conversando previamente a mí también me saltaron mucho y como que me empezaron a sacar un poco, ¿cachai? Entonces entonces no logré entrar de inmediato como en la historia, hasta un poco pasado la primera mitad. Y ya después de eso, claro, sentí que de alguna manera me empecé a interesar por esta todo este universo que se empezó a ampliar, digamos, porque veía Furiosa como todo esto que en Fury Road era enunciado de alguna manera, The Gastown, The Bullet Farm, como que todos estos lugares, estos como 3 lugares junto con el lugar de Immortan Joe que formaban como esta triada de estos personajes, de estos dictadores, ¿cachai? Tiranos que manejaban estos lugares, además del Green Place que tanto hablaba Furiosa. Todo esto estaba enunciado y acá como de alguna manera ya empezó a hacerse, a generarse como una realidad. Entonces como que ahí enganché un poco más con la película y ya me interesé, como que ya tomó más mi interés, digamos, y terminé bastante bien con ella. Pero
Pero ya después de este fin de semana en el cual hice un repaso de toda la saga, claro, y además viendo los extras, curiosamente la única película que no tiene extras es la Beyond the Thunderdome. No trae extras. Parece que a nadie le interesó hacerlo. De luto. Sí, es verdad. Encontré unos franceses. Habían en YouTube hay unos behind the scenes franceses. Y viendo el behind the scenes, claro, uno entiende, como decía el Pedro, todo el tiempo que tuvo Miller desde que cruzó la calle un 2005 y cruzando la calle se le ocurrió la película, hasta que pasó las Torres Gemelas y todo lo que ocurrió, para haber hecho prácticamente, haber tenido que parar 2 veces la producción y después dedicarse a otras weas, pero tener todos los stories ahí mismo. Entonces su película de alguna manera subliminalmente siempre estuvo en su cabeza hasta que se fue puliendo. La experiencia Fury Road es una cosa increíble, y para mí va mucho más allá de Furiosa y todo el cuento, sino es como que esa película es demasiado redonda, y evidentemente siendo la única de la saga que es una secuela directa, una precuela directa, donde hay personajes que se repiten, porque después cuando conversemos de la trilogía original, los personajes no se repiten. Hay actores que repiten, que vuelven a actuar, pero no es el mismo personaje. En esta sí, o sea, volvemos a ver Immortan Joe, volvemos a ver todos esos personajes, al Man Eater, todo eso. Es inevitable que las comparaciones vengan, ¿cachai? Y en ese caso, claro, yo siento que Furiosa queda un poco mal parada en relación a la otra cosa que era absolutamente apoteósica. Yo quiero partir, como se dice, poniendo las cotas inmediatamente en la conversación para que, como mucha gente hace regularmente, no empiece a insultarnos antes de que caigamos en la bonita parte del argumento, ¿no? Como lo hemos dicho muchas veces, yo creo que uno le va a pegar más o menos a las películas en función de lo que tiene enfrente y las expectativas que uno tiene enfrente y la calidad del que está de alguna manera detrás de esta película. Y como comentamos al principio, la comparación directa va a ser con la última, que es Mad Max Fury Road, y ahí tenéis literalmente un titán difícil de sobrellevar. Pero en ese mismo contexto, yo como decía, poniendo las cotas, más allá de todas las cosas que uno podría decir de Furiosa que funcionan, no funcionan, etc., estás hablando igual de una película que es cine espectáculo, cine acción, para ir a verlo en la sala más grande posible y que la vaya a disfrutar igual, porque estamos hablando de una película con cotas de excelencia altísimas, igual. Independiente que tenga cosas que te puedan a ti crujir más o menos, estás hablando de una película que tiene cotas de excelencia muy por sobre la media de la que estamos acostumbrados a ver. Entonces ya, esa es la base, ¿ok? O sea, estamos hablando de una película que literalmente está por sobre todo lo que habíamos visto este año en términos de acción. Obviamente es como su fuerte. Y por lo tanto desde ahí parte la conversa, ya, o sea, partamos de esa base. Esto es una película que más allá de sus bemoles es disfrutable, es completamente recomendable, es tremendamente entretenida, está bien actuada, está bien producida, de repente tiene algunas cosas de CGI que no funcionan tan bien, pero no te ensucian en nada lo que es la experiencia de ver esta película en sala. Puesta esas cotas sobre la mesa, es decir, hablando de una película que es gigantesca, también hay que decir que a mí me llamó mucho la atención que entre la crítica, inmediatamente la frase que se empezó a acuñar fue: esta es la mejor precuela de la historia. Y eso me llamó mucho la atención porque literalmente le bajas el listón dramáticamente a la película. Porque generalmente las precuelas son un mundo que tiene pura basura o puras películas muy simplistas. Yo estaba tratando de buscar ejemplos de precuelas que tú digas, oh, esta precuela, y la verdad es que no hay muchas, por no decir ninguna. Entonces, cuando tú la pones en ese nivel y tú empiezas a hablar de... O sea, ¿tú no has visto Los Picapiedras Viva Rock Vegas? No, me la perdí. Perfecto. Pero entonces cuando empiezas a hablar como en ese nivel, obviamente tú sientes que hay un deseo
y hay más unas ganas de que te guste la película, o sea, de tratar de ensalzarla para que te guste mucho. Es como alguien dice, yo quería que esta película me gustara mucho, pero la verdad es que entre más la pienso, no me gusta tanto. ¿La transforma eso en una mala película? En lo absoluto. Pero claro, tú tenías ahí expectativas de otra manera. Entonces me llamó mucho la atención eso desde la crítica. Dicho eso, por mi lado, lo pasé bien. Me desconecté en algunos momentos, tengo que reconocerlo. Y siento que metiéndonos directamente como en las cosas que a mí me llamaron la atención de la película, me gustó mucho que Miller, al ser una película de la saga Mad Max, pero no de Mad Max directamente, la nutriera de una narrativa diferente, de que no quisiera contar la película de la misma historia en que cuenta los Mad Max, porque esta es una cosa distinta, y eso lo encontré súper choro. O sea, me gustó mucho que en el fondo dijera, bueno, ok, esto pasa en el mundo de Mad Max, pero yo te la voy a contar de otra manera para que se sienta que es una película distinta. ¿Ya? Y creo que eso le juega, claro, y creo que eso le juega en contra a Miller de alguna manera, porque Miller claramente en su saga Mad Max probablemente son cosas más rápidas, más trepidantes, ¿cachai? Son de A a B sin escala y directa. Creo que eso le juega un poco en contra en esta narrativa que quiere hablar, que quiere armar en el fondo. Pero lo pasé bien, insisto. O sea, no fue un sufrimiento esta película para nada. Estamos hablando, insisto, de cotas de acción tremendas. O sea, las escenas de acción son gozadas. Pero siempre va a tener el problema de que es como que uno mira para atrás y dice, pucha, Mac lo hizo y lo hizo mejor. ¿Cachai? Entonces, creo que en esa competencia natural que uno va a ir a competir, ¿cachai? Porque, insisto, no vaya a competir en la trama, no vaya a tratar de compararlas porque son películas súper distintas, insisto, las narrativas son súper distintas, comparten colores, ambientes, música, de hecho, todas esas cosas, pero la narrativa es distinta y por lo tanto la historia que te está presentando es de una forma súper distinta. Pero en las escenas de acción, por ejemplo, es inevitable comparar. Y hay cosas que efectivamente se sienten como refritos de lo que son los movimientos de Mad Max en ese sentido. Así que eso, para partir, así como para tirar sobre la mesa. Pedro estaba ahí sufriendo con estos comentarios, así que yo quiero el tiro que salte él a decir qué cosa, porque él siente que esto es una obra maestra y lo mismo para Cari después de que Pedro salte. No, yo no estaba sufriendo. A mí me gusta escuchar las opiniones equivocadas de la gente. No, mira. Es que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho todos ustedes. Mi experiencia. Yo pienso lo contrario. No. Es que al final se reduce a una cuestión de gustos nomás, ¿cachai? Sí, no. Porque yo entiendo también. Como lo que dice, lo que todos tienen, el acercamiento que tiene cada uno, ¿cachai? El Claudio lo explicó bien. Yo no tengo esta cuestión con Mad Max así como no. Fue con otra parada, ¿cachai? Y yo creo que estas películas se pueden hacer esas dos lecturas, ¿cachai? Puede hacer la lectura del fan de Mad Max, del seguidor de George Miller, ¿cachai? Dios mío, mi pastor, y la cuestión de los fanáticos, los héroes sabios, ¿cachai? Del mundo. Pero también puede ser la lectura del público común y corriente que va un día domingo a ver una película de acción. Y yo creo que por los dos lados la película funciona súper bien. De hecho, al lado mío había una pareja donde la chiquilla no había visto ninguna Mad Max, parece, porque no, yo como que intentaba, la pareja o la persona con la que estaba, como que intentaba hacerle un resumen así como antes de que empezara la película, y ella decía, no, déjame nomás, quiero ver, ¿cachai? Déjame, no me expliquen nada. Y aparentemente creo que al menos entendió. Yo me quedé con esa idea, así que como ya veamos esto como si fuera una cuestión independiente, ¿cachai? Y me funciona, siendo que, como dice el Keno, es una película de acción que está sobre la media, ¿cachai? Sí, hay un exceso, claro, ¿cachai? Hay un exceso de CGI, pero con esa intención desde el principio de que no sea realista, ¿cachai? De hacerlo hiperrealista, que es una cuestión que de repente fallan muchas películas de acción modernas, que al intentar ser realista, al enfrentarse al CGI, rompen un poco la fantasía. Pero acá la cuestión siempre va como del lado del hiperrealismo, ¿cachai? Entonces no me molesta eso, ¿cachai? No me molesta el exceso del CGI. Pero encontré que eso, ¿cachai? Una muy, muy buen ejercicio de película de acción.
Y vale totalmente la pena, un espectáculo cinematográfico excelente, ¿cachai? Y como fan de Mad Max, está bien, ¿cachai? Como dice el Claudio, es una extensión del universo que podemos ver, podemos como más o menos como sentir la cuestión y verlo, y lo encontré bastante satisfactorio y me encantó. Me encantó. No voy a decir que es una obra maestra porque Mad Max es la obra maestra, ¿cachai? Porque Mad Max es como el ejercicio narrativo de desarrollarte los personajes, centrarte en el mundo y la historia al mismo tiempo que te muestra la escena de acción. Furiosa tiene otra intención desde el principio, ¿cachai? No es la idea de hacer lo mismo otra vez, sino que ahora vamos a hablar del personaje. Y desde el principio es otra la intención. Entonces, aunque sí, entiendo las comparaciones obvias, siento que a lo mejor no viene en mucho lugar. O sea, no deberían influir mucho en el juicio final de Furiosa. ¿Sí, Takari? Yo estoy de acuerdo. De hecho, como les contaba antes, yo empecé a ser hiper fan de Mad Max con Fury Road porque justo me pilló en esa época universitaria en la que estaba tratando de ser niña movie y no me salió porque lo siento, los míos son los blockbusters. Y una de las cosas que yo me pregunté antes de ir a ver a Furiosa es si era realmente necesaria esta película. ¿Para qué se estaba haciendo? ¿Para aumentar para expandir el universo? ¿Para poder dar respuestas al final? Al final, ¿cuál era el sentido? Y lo conversé con alguien, de hecho, ¿cuál era el sentido de hacer esta película? Y creo que eso igual bajó mis expectativas antes de ir al cine. Entonces yo estaba como, ya, esta cuestión, está la pequeña posibilidad de que no resulte, de que quizás yo misma la compare con Fury Road y salga decepcionada, puede ser. La actriz tampoco no es mucho de mi gusto, entonces ya, fui de una forma súper neutral. Pero al ver que de una forma súper objetiva las falencias no son nada en comparativa de la historia maravillosa y de lo lindo que se ve en pantalla, salí súper contenta. Porque claro, hay unas cosas en CGI que yo no le puedo perdonar porque de verdad parecen pantalla verde y que a mí me sacaron mucho de la película, me molestaron. Siento que hay cosas que no quiero decir que estuvo descuidada la película, pero sí hay detalles que si uno lamentablemente les pone atención, cagaste. Ahí ya no se te van a olvidar. Pero por ejemplo, la construcción de personajes, la construcción de mundo, los diálogos, el guión, cómo está representado cada personaje dentro de su propia esencia, es un trabajo de escritura sublime. George Miller es un muy buen guionista y es un muy buen director. Aparte tiene una capacidad tremenda para lo que tiene en mente plasmarlo en la pantalla. Así que yo salí súper contenta porque, claro, ¿es necesaria Furiosa? No es algo que tú tengas que ver obligado para poder entender Mad Max, pero sí te nutre de forma tan rica el universo de esto que tú al final lo agradeces. Ese es el tema. Aparte, yo le quiero dar puntitos al personaje de Mentus porque puta que me hizo enojar toda la película. Lo encontré tan desagradable que hasta lo llegué a aplaudir. Así que, bueno, más allá, creo que después lo vamos a conversar un poco. No creo que esto solamente se quede en una película de acción. Creo que tiene postulados súper convincentes. Yo creo que igual tiene harto de película feminista, no solamente porque la protagonista es una mujer, pero me gustó. Yo salí súper contenta del cine, pero no al nivel podcast amigo en el que quiero que sigan haciendo películas de esto. Yo creo que ya con esto yo estoy contenta. Suficiente. Oye, dos cosas. Saludo para el Diego, que lo queremos mucho. Gracias a él existe este podcast, entre paréntesis. Y nosotros los molestamos porque los conocemos de alguna manera. Y conocemos a Brión, y conocemos al Malo, y tenemos como cables cruzados. Los molestamos por eso.
Y siempre nos acordamos de Diego. De hecho, alguna vez nos molestó en su momento cuando hicimos un podcast y nosotros decíamos, el punto de referencia era cuando Diego estaba flaco, cuando Diego estaba gordo, y hasta el día de hoy nos saca en cara ese podcast. Yo no estuve. No, tú no estabas ahí todavía. No estabas ahí en ese momento. Pero comentaste algo de que dijiste que te gustaba mucho el guión, y el Freddy, cuando estaba partiendo sus primeras impresiones, comentó que él encontraba que tenía algunas pifias de guión. Entonces hoy aprovechemos ese lance para que hagamos el contraste ahí con Freddy. A ver, Freddy, ¿qué te molestó a ti del guión, de la historia de esta película? Primero que nada, mira, hay toda esto que en Mad Fury Road se ve tan fuerte, que el odio que ella tiene por Immortal Joe, acá en esta película no se construye ese odio. Uh-huh. Ese odio no se construye para nada. Está siempre el odio a Dementus, pero el odio a Immortal Joe no está. Incluso hay una escena que ponen el famoso el hijo de Immortal Joe, que es como el... ¿Cuánto se llama? Erectus, algo así, ¿no? Erectus. Ese compadre, cuando está la furiosa chiquitita, da como una intención así como muy leve, no se da como a entender como que quiere abusar de ella, pero entonces debería como haberle tenido odio a él y no al Immortal Joe. Pero incluso lo raro en este guión, en esta historia, que si el Immortal Joe hace todo para, incluso el negocio que hace con el compadre, lo hace por la cabra chica, hace todo el negocio, y a la cabra chica se le pierde y después no preguntan, y medio negocio que hace cambiar la gasolina y todo ese tipo de cosas por la cabra chica, y después la cabra chica se le pierde y nadie pregunta nada, y después cuando está un poco más grande hace de muda, y después se involucra entre los hombres, y tampoco después nadie dice nada como un hombre entre todos ellos, y después empieza a hablar el pelo y tampoco nadie dice nada. No sé, esa parte como que está muy, muy liviana. O sea, se supone que hay como unos espacios en el tiempo que te podría justificar de la manera que tú te imaginas eso, ¿cachai? Pero a mí me pasaba eso. Es que no hay tanto tiempo, porque termina la película, sí, y al tiro termina, son los 40, lo de la guerra, termina la película y ya la está metiendo a la chica en el camión. Entonces no hay tanto tiempo como para que cree el odio a la Immortal Joe. Ahí pasó un tiempo, que se supone que está la historia del árbol entre medio, y tuviste que un árbol crecer y hay años entre medio, pero esa por ejemplo, yo te creo que en un momento que no vimos hayan aceptado a Furiosa como mujer, así como ya igual soy seca, ya quédate acá, ¿cachai? Eso ya te lo creo. Pero si nos limitamos a los eventos que vemos en la película, Immortal Joe es súper bueno con Furiosa, ¿cachai? Como que primero la coge, ¿cachai? La lleva como ahí con la esposa. Después, cuando ya es Imperator Furiosa, como que hasta deja que lo gritonee, ¿cachai? Como que la agarra, oye, cuando la atrapes, déjamelo a mí. Y Immortal Joe la queda mirando así como, yo estamos cosas allá, bueno, ya. ¿Cachai? Como que no vemos en pantalla, ¿cachai? Como dice el Freddy, a Immortal Joe como abusando de ella, haciendo malo con ella, directamente con ella. O sea, entiendo la rabia con Immortal Joe como persona, ¿cachai? Toda la cuestión, pero no me hace sentido el Remember Me. Oye, tal cual. Yo mirándola así, eras tú. A mí no, ¿cachai? No. Yo tengo, ¿sabéis qué? Yo creo que esa es una de las cosas que a mí, insisto, ese era el momento que tenía que hacernos clic a todos, yo creo. Exacto, es que ese es el punto, porque yo entiendo perfecto el Remember Me al Dementus, ¿cachai? Está construidísimo y está muy bien armado, y bueno, de hecho a mucha gente no le gustó ese diálogo como final que tienen, que la weá se alargó mucho, y yo encontré que estaba súper bien construido en el fondo, con un weón de alguna manera tratando de vender su populismo hasta la última instancia, ¿cachai? Para tratar de salvarse. Pero siento que eso, y lo que tú dices, esta no construcción de alguna manera del odio hacia Immortal Joe, le sacó toda la magia al Remember Me de Fury Road, pues. Claro, porque esa es la gran duda que aparece, po. Sí, porque en el fondo ahora tengo un paréntesis gigante ahí,
que puede que se resuelva en estos años mientras crece el arbolito de Chris Hemsworth ahí, ¿cachai? Al final. Pero mi tema ahí es, ok, ahí entonces, ¿por qué le dice Remember Me a Immortan Joe si tiene clarito Immortan Joe que chucha es Furiosa? ¿Por qué le está diciendo Remember Me? Claro, no hay como un ajuste personal así de cuentas de por qué ahí dan tanto odio. Exacto, y yo creo que por ese lado es una de las cosas que me crujen mucho a mí en lo personal, no porque en esta película sea un problema, sino porque me miro Fury Road ahora y digo, puta, ¿por qué Furiosa le dice Remember Me a Mad Max? Y a mí me encantaba construirme esa historia. ¿Por qué chucha lo odia tanto, po, weón? ¿Cachai? Ya, la marcaron, está marcado el cuello, ¿cachai? Pero, claro, como decís tú, pero en el fondo, ok, te entiendo el odio, pero el Remember Me, que tú das a entender como que de alguna manera Immortan Joe ya no la conoce, tenés que asumir que ya no sé, y ahí como que te digo, como claro, que me mató esa escena de ahí. Claro, como dice Frey, claro, se pierde la niña y como que nadie la busca, entonces como que tampoco es como que Immortan Joe, ¿dónde está? ¿Cachai? Y después llega la otra, aquí estoy, aquí siempre fuiste tú. No, pues no está tampoco está ese momento, ¿cachai? Entonces como... Y claro, sí, claro, y se supone que como dice la Cari, ¿cuál es la intención de que Furiosa exista? Es explicar ese momento, ¿cachai? Y no lo hace. Sí, es que es más que, claro, porque mucha gente está diciendo, bueno, la expansión del mundo, yo lo encontré la raja, conocer un poquito más de estos personajes, aunque también el conflicto es súper débil en esta película, ¿cachai? O sea, el motor de esta película, que en el fondo es Dementus, ¿cachai? También es es como muy livianito, ¿cachai? En el fondo el conflicto ahí que hay detrás de todo este cuento y me genera ruido, pero ok, pasa y juegue porque es un mundo post-apocalíptico y todas estas cosas pueden pasar. Él le mató a la mamá, le mató a la mamá todo. Claro, pero me refiero a que en el fondo el conflicto para poder poner a la ciudad de las balas y el petróleo como en crisis es como, no, lo de Furiosa con Dementus, bueno, armadito, nada que hacer ahí, está redondito. Pero como te digo, lo otro no me parece tan bien. Y me hice la gran Socio Pedro y como me distraje con la frase de Freddy, no me acordé para dónde iba con el... Así que Claudio, sálvame, estás muy callado. Claudio, mira el techo ahí. Okay. ¿Qué opináis del guión? Yo diciendo que la relación entre Furiosa y Dementus está súper clara, pero el enredo político entre Dementus y las tres facciones está como medio flojo. Claro, o sea, en el fondo ahí, como te digo, también hay un tema de que el guión se pierde en el fondo en esta cosa de los capítulos, ¿cachai? Como de ir contando capítulos. Como que también hay un par de capítulos que se sienten súper como... un poco con forceps metido a la trama que podrían perfectamente no estar, ¿cachai? Y la cuestión funcionaba igual, ¿cachai? O sea, yo creo que el desafío que tenía Miller en esta película era sacar a Dementus del mapa, para que tú dijeras, oye, ¿por qué este weón no está en Fury Road? ¿Cachai? O ¿por qué todo el clan de Dementus no está en Fury Road? Porque tú veías igual eran, no sé, miles de motos con el weón para arriba y para abajo. Y en esa complicación de sacar a Dementus de Fury Road, de la foto de Fury Road, es cuando se complica un poco y yo siento que ahí ya como que también se le desordena un poco la película tratando de justificar, ¿cachai? Esta batalla de los 40 días que arma ahí entre los War Boys y los seguidores de Dementus, ¿cachai? Pero también siento que y ahí no sé, le quiero preguntar a la Cari, en el fondo cuando ella dice que esto está súper construido y hablemos un poco de la mitología porque lo tenían como tema ahí tanto el Claudio como el Pedro igual, ¿cuáles son estos... como dijiste, estos postulados que están dentro de la película que a ti te gustaron tanto dentro del guión? Es que a mí me gusta la construcción, más allá de lo que dice el Freddy, que ahora no me puedo sacar de la cabeza de por qué nadie buscó a la cabra chica. Ahora, gracias a Freddy, cagaste la película. O sea, yo creo que quizás la buscaron, pero siento que era parte importante de la historia que tendría que estábamos viendo que nos mostraran eso. Es que, claro, pero más allá, yo digo que los postulados que tiene este guión están bien construidos y están cerrados porque
Sí, esta película es bien vertiginosa porque siempre es ir de A a B y retornar a A. Siempre te va en movimiento, es un movimiento constante. Al igual que en Fury Road. Está mucho más calmada que la primera, Hay por lo mucho menos. más pausa acá, claro. Es muchísimo más pausada. De hecho, Fury Road uno empieza a tener un descanso como a los 25 minutos por ahí. Esta no. Esta sí te presenta un mundo que está muy bien construido. Sabemos cuál es la importancia y la ilusión de Furiosa de llevar a las esposas de Immortan Joe a la Tierra Verde. Sabemos por qué está esa misión de vida y cuál es la importancia para ella. Al final, Furiosa la están presentando no como la salvadora del mundo, pero sí como la pequeña esperanza que tienen ellas, especialmente las esposas, por ejemplo, para poder tener una vida mejor. Cosa que en Fury Road al final no pasa, porque queda la pura embarrada igual. Pero sí me gusta la construcción de eso, porque al final, a mí por lo menos me contestó todas las preguntas que tenía. Y eso yo lo agradezco. Porque al ser una película que no es tan vertiginosa, mi cerebro empezó a trabajar más en el cine y a preguntar, ya, pero ¿por qué esto está así? ¿Por qué esto está acá? ¿Dementus es así? ¿Tiene algún tipo de justificación o cómo lo hago? Y yo por lo menos quedé satisfecha con eso. Más allá de lo que yo les comentaba, que sí creo que es una película que tiene un postulado bastante feminista por lo mismo. Muchísimo sacando el cliché, ay, es que la niña puede ir sola, no necesita compañero. No, tiene una base muchísimo mejor construida y, como te digo, yo por lo menos las preguntas que tenía por el personaje estuvieron todas contestadas y lo agradezco. Más allá del sadismo de plantar el árbol ahí con Hemsworth, que yo lo encontré sublime. Solamente para cerrar. Pedro. Para agregar lo que estaba diciendo la Cari, me puse a pensar mientras hablaba en el osito de Dementus. ¿Okay? Que es un elemento que en sí mismo te cuenta una historia. ¿Okay? Que Dementus también tuvo familia, también la perdió. Y agregando al tema feminista que presenta Furiosa también, hablemos de cómo enfrentamos nuestros traumas, ¿cachai? Y tenía Furiosa versus Dementus, ¿cachai? Y cómo crecen en distintos en opuestas direcciones, ¿cachai? O sea, Furiosa lidia con su pérdida tratando de recuperar, ¿cachai? Como ese espacio bonito y de llevar gente con ella a ese lugar de liberación, ¿cachai? Mientras que Dementus solo piensa en conquistar, acaparar, consumir, gastar, destruir, ¿cachai? Todo lo contrario. Y el diálogo final de la película te lo deja claro, ¿cachai? Te lo deja explícito en lo que él dice: yo también perdí mi familia, ¿cachai? Somos iguales tú y yo. No, pues no son iguales, porque los dos lidian con el trauma de manera totalmente opuesta. Yo creo que por ahí va más o menos el tema de la película. De hecho, yo creo que una de las cosas que a mí me gusta es que de alguna manera Furiosa representa de alguna manera la rebeldía en este mundo donde a nadie le importa a nadie de alguna manera, ¿cachai? Donde los War Boys están dispuestos a sacrificarse por un líder que no los pesca de alguna manera, donde Dementus tiene cero compasión por cualquiera de los componentes de su grupo, ¿cachai? Puede haber alguno que le interese más, pero al momento de los que hubo los sacrifica a todos igual, le da lo mismo. Que le convenga más que exactamente. Sí. Y en ese mismo mundo Furiosa siempre elige la opción que no es la solitaria. Furiosa durante toda la película está desobedeciendo, ¿cachai? A las personas que le dicen ándate por la tuya, de alguna manera, ¿cachai? O sea, su madre al principio le dice: Furiosa, ándate, vuelve al lugar verde, olvídate de esto, chao, anda a vivir tranquila. Y Furiosa, ¿qué hace? Se devuelve a donde su mamá, ¿cachai? Después el Mad Max a cuenta le dice o le da la oportunidad de arrancar para que se vaya al lugar verde,
Que ¿por qué Cary está haciendo ese gesto? Si es un Mad Max a cuenta, ese weón. ¿Pero qué es eso de Mad Max a cuenta? Pero Es lo más lindo que tiene, es lo más lindo que tiene la película que pero estamos si es un hablando. Mad Max de culeta. No importa, tele respeto. Ya, ok, le vamos a poner la copia barata de Mad Max, para que no sea tan feo. Ya, este loco también se vive inmolar por ella, se sacrifica, le da la salida y de nuevo Furiosa elige ayudar a este compadre para que después termine, en vez de teniendo una muerte heroica, siendo comido por los perros, pero ok, son cosas que pasan, la intención es la que vale, ¿cachai? Pero en el fondo a lo que voy es que Furiosa representa de alguna manera esta humanidad, ¿cachai? Esta forma de ver el mundo distinta, ¿cachai? De estar dispuesta a tratar de sacrificarse ella también por tratar de salvar a los que le importan. Y creo que eso, en el contexto de este mundo, le da un valor especial a ese personaje, ¿cachai? En un mundo donde todos de alguna manera son aislados y están dispuestos a sacrificar gente en función como del bien superior, por decirlo de alguna manera, Furiosa en el fondo tiene este grado como de humanidad de tratar de hacer hasta lo posible por poder salvar a los que le importan. Por eso la semilla es un objeto tan importante en la película, ¿cachai? Como en Fury Road te dicen que las balas son las antisemillas, y acá tenéis literalmente una semilla que representa la esperanza, ¿no? Y eso es lo que es Furiosa, ¿cachai? Como que de uno tiene que crecer algo, ¿cachai? Tal cual. Y en esa línea sí me gusta... como te digo, me gusta mucho ese armado. Oye, me acordé de a dónde iba, entre paréntesis, delante con el tema del guión. Y era con el final mostrando imágenes de Fury Road. Yo creo que uno de los grandes pecados de esta película es tratar de conectar esta película con Fury Road y terminar con esta especie de qué weá de clip, este clip de imágenes de Fury Road. ¿Qué mierda es, weón? ¿Por qué? ¿Qué cosa más innecesaria? ¿Sabes que yo entiendo? Yo sé. Yo creo igual, es súper malo, porque ahí la gente tendría que terminar y ver la Fury Road, no hacerle el resumen. Claro, pues, weón. Nada que ver. Sí, po. No hacerle el resumen. Tenía que ver la gente termina la película y después va y compra la entrada. A mí me pasó eso. A mí me pasó eso. Fue como, quiero irme rápido a ver Fury Road. Y empiezan a aparecer imágenes como, mira, ya empezó. ¿Cachai? Y la vi de nuevo así, antes de irme, ¿cachai? Como que salí como, ya. Me saqué pero es un resumen de la guapa encima, weón. Es como un clip así de, me gusta esta escena, pongámosla. Pero es que ¿sabes qué me pasó? Me saqué eso de la cabeza y me enfoqué y salí del cine pensando en Furiosa. Una consulta. Eres bien raro para alguna wea, Pedro. Una consulta, ¿cómo se llama? La calificación de Mad Max Fury Road, ¿de cuánto era? ¿18, 14? Creo que era 14 también. ¿16? No, 14. Sí. Furiosa es 14, yo estoy casi seguro que Mad Max es 14 igual. Yo creo que tiene que ser más, porque ¿sabes qué? Esta lo que no me gustó, una de las cosas que no me gustó de esta La Furiosa fue la muerte fuera de cámara. Por ejemplo, la muerte de la mamá fuera de cámara no me gustó. Y la muerte del Pretorio Jack también fuera de cámara. Pero es que la diferencia de la otra, en Mad Max Fury Road, salen las muertes. La muerte del Immortal Joe sale cuando se le desprende la cuestión de la cara. Lo muestra. Es más, la muerte de los World by Boy también se muestran y en estas no. También tratan de... ¿Sabéis qué muerte no sale? La muerte de la esposa de Mad Max. La muerte de la abuelita. ¿Cachai? La muerte de los personajes como que importan, no te los muestran. No, pero... Te muestran los War Boys, te muestran Immortal Joe, te muestran la muerte de los malos. Pero la muerte como de los buenos no te la muestran. Es que en Mad Max 1 no la muestran porque tú sabes que otra anécdota de esa cuestión de esa película, la hicieron con $350,000 y ganaron cerca de 1 millón, no sé cuántos millones ganaron. Tenía el récord Guinness de las recaudaciones y después por harto años y se lo arrebató el proyecto de la Bruja Blair. Sí, pero ahí se ve el amigo quemado, ¿cachai?
No, pero no se ve tampoco, se ve, pero con el poco presupuesto que tenían hacen ese truco. Por ejemplo, el no mostrarlo es porque yo creo que no tenían como para pasarle una moto encima de la mina. No había dinero. Oye, me preocupa Claudio, está muy callado, no sé si es porque no ha podido entrar, no ha sentido ahí el pase ahí, pero aquí... Para darle la chance a Claudio, metámonos un poquito en la saga, pues hablemos un poquito de la saga de Mad Max para un poco hablemos de, como Claudio decía, las cosas que se repiten dentro de esta saga. Está el petróleo, los autos tuneados, aquí hay hartos temas ahí que se repiten a lo largo de la saga y yo no sé, Claudio, ahí, ¿qué querías rescatar un poco de esa idea? Más que el petróleo, bueno, eso era como un tema aparte, porque vi una entrevista de Vanity Fair, parece que era. Sí, de Vanity Fair hoy día hay una entrevista a Miller, que le entregan es como un cuadernito de recortes, ¿cachai? Son con fotogramas de todas sus películas, de toda la saga. Entonces él empieza a ver y repetía un tema que hablaba en los extras de Mad Max 2. Eso era el tema de todo esto del futuro apocalíptico. Viene de la experiencia que él tuvo con una crisis de petróleo que hubo en Melbourne, donde él vivía, que fue de 10 días y donde se disparó una bala. Al 10º día se disparó una bala y fue al aire porque estaba de alguna manera como para dispersar. Entonces de ahí surge esto de que él decía, oye, si esto pasó en 10 días, ¿cómo pasaría, no sé, en 10 meses? ¿Y qué pasaría en 10 años? Entonces de ahí viene el tema como que el combustible sea tan importante. Y por eso también tenemos coches, vehículos, y no tenemos caballos, ese tipo de cosas. Pero cuando yo hablaba del tema, es que si uno ve la saga, hablemos la línea temporal con Mel Gibson, incluso Fury Road, porque Fury Road iba a ser con Mel Gibson originalmente, pero bueno, pasó lo de las Torres Gemelas y ya, pues ya se pusieron todos muy viejos. Y después lo funaron. Después quiso que fue. Y después lo funaron. Después quiso que fuera quería que fuera Heath Ledger, se le murió Heath Ledger, sí. Y bueno, terminó con el Tom Hanks. Pero incluso si hablamos como Fury Road, Beyond the Thunderdome, Mad Max 2, Mad Max, son películas súper inconexas. No hay una continuidad, o sea, pero sí hay objetos que se repiten, ¿cachai? Incluso ahora, yo me acordaba mucho, como después vi la saga, después de ver Furiosa, encontré que había muchas cosas de Mad Max 2 en Furiosa, especialmente en forma tiros de cámara, esto de debajo de las ruedas, ¿cachai? Que eso se repetía, estas tomas altas que hacían desde montañas, donde se veían todas las caravanas. La escopeta recortada que le pasa el Mad Max a cuenta a Furiosa, esa escopeta es la de Mad Max, ¿cachai? Se repite mucho esa arma. El whistle, ¿cómo sería el pito? El silbato. El silbato que tiene Furiosa al comienzo, la Furiosa niña, es el silbato que tiene Mad Max cuando pelea contra este personaje con síndrome de Down, que era como el protector del enano en Master Blaster. De Master Blaster. La cajita musical, que era la que le daba al niño, que en Mad Max 2, que es el niño el que cuenta la historia, que después aparece en Mad Max Fury Road con la Kravitz.
¿cachai? Como que esos objetos, ¿cachai? Y probablemente hay otros que se pasan, y quizás no objetos, pero por ejemplo, en la ciudad de los niños, hay un niño que es el que vive como que es el que no comparte con los demás y como que vive en las alturas, como el más místico. Pero bueno, es un Warboys. Sí. Un proto Warboy. Sí. Claro. Entonces, esas cosas como que me llamaban la atención, de que él repitiera como estos objetos que además le da cierta importancia, ¿cachai? La cajita musical tiene una importancia, no es como que la puso ahí ya listo. Ay, no es la lata de espuma a afeitar con los embriones que te aparece a pito de nada en la última Jurassic World, ¿cachai? Aquí hay algún sentido, porque obviamente el viejo sabe lo que hace, pues, ¿cachai? Y me parecía además muy interesante viendo hartas entrevistas a Miller, la sinceridad con la cual él decía que él sentía que valía verga después de haber hecho Mad Max 1, ¿cachai? Como que decía que él que en realidad no servía para la weá. Y que Mad Max 2 de alguna manera era una forma de sentir que él tenía que aprender y tenía que hacer las cosas mejor. Porque la otra película la pudo haber hecho mucho mejor, ¿cachai? Donde la falta de dinero me causaba mucha gracia, porque como tenían 2 pesos, no podían cortar una cuadra en Melbourne, en medio de la ciudad, donde tener 1000 extras, porque no le alcanzaba la plata. Entonces, bueno, se tuvieron que ir a las periferias de Melbourne, donde las calles estaban abandonadas, donde ya el pasto estaba saliendo en el asfalto, y para darle el sentido, él le tuvo que poner en un posible futuro, ¿cachai? O sea, bueno, siendo pura improvisación, ¿cachai? Y que después él dice, no, en Mad Max 2 ya tenía 2 lucas y ya ya estaba pensado esto del futuro distópico. En el otro fue como que puta, no me quedó otra, porque tuve que empezar a usar los lugares abandonados para filmar porque no tenía plata. De hecho, perdón Claudio que me meta ahí y te gusta un poco, pero hay una cosa súper interesante en lo que estás diciendo, porque cuando tú revisas la saga hasta Fury Road, de alguna manera, tú ves como que el Miller de alguna manera tenía pensado todo esto y como que cada vez lo iba pudiendo poner de mejor manera en pantalla. De hecho, en Beyond the Thunderdome, los hueones trataron de filmar una tormenta de arena, ¿cachai? En el desierto, que es como lo que se ve al final cuando van volando, y weón, tuvieron que abortar la misión porque estaba quedando la cagada, el avión no podía andar entre medio de la tormenta y tuvieron que abortar misión. Y tú después eso lo ves en Fury Road, ves como la tormenta de arena, a lo mejor como lo que tenía el Miller pensado en su cabeza, grabado, ¿cachai? Pudiéndolo llevar gracias a los efectos digitales y todo el tema. Pero de hecho, en Mad Max 2 hay como un proto Rictus Erectus, weón, que sale por ahí en pantalla, así un weón musculoso, ¿cachai? No, perdón, en la 3 creo que es cuando sale, no recuerdo en cuál de las dos, pero ya hay como el prototipo de este tipo de personajes, ¿cachai? Ya están ahí, y como que el tipo constantemente está evolucionando la idea, y es lo que decís tú, porque en el fondo parte de hacer la primera película con el vuelto del pan, en un formato que en el cine australiano era muy conocido en ese momento, no recuerdo cómo se llamaba, como el Exploitation, que era un tipo de cine particular que tenían en Australia y que para los gringos un poco fue como sorprendente, pero que en Australia en ese momento ya era un cine que estaba súper consolidado, hacían muchas películas de eso, para ellos era una película más de este tema, y claro, los gringos la vieron y fue como, wow, weón, ¿qué es esto? ¿Cachai? Porque como que les tocó un poco descubrir ese cine australiano. Y nada, pues me quería, perdón Claudio, colgar de esa parte que tú decís, porque siento que es muy notorio en Mad Max, ¿cachai? Como el Miller tiene una weá en su cabeza, que es como cuando uno como que primero hace la maqueta, es como primero hacer la maqueta con cartón piedra para ver cómo te queda, y después veis si vais por los materiales definitivos, una cosa así. Es que Miller, una de las cosas que siempre repetía en esto como extra, era cómo él tenía que resolver, porque para él el cuento es él cuando quedó tan decepcionado, habló con Peter Weir
el director de La Sociedad de los Poetas Muertos y de Truman Show, entre otras. Conversó con él diciendo que en realidad puta, no servía para esta weá porque todo lo que él tenía pensado no resultó y tuvieron que solucionarlo, y Peter Weir dijo, bueno, si de eso se trata esta weá, todo lo que tú pienses que va a hacer no funciona, entonces tenéis que aprender a resolverlo. Entonces cuando hace Mad Max 2, el tiro de cámara tiene que ser bajo porque son espacios tan amplios que no se veía velocidad, así que si que tenéis la cámara muy alta, como tenéis solo desierto, yermo, wasteland, si queríais velocidad teníais que tener para que el asfalto se viera moverse, ¿cachai? Entonces ahí de alguna manera él va entendiendo y va resolviendo y va armando la película. En Mad Max 2 como en Fury Road pasa lo mismo, como que la gente del equipo no entendía mucho lo que quería decir, salía gente como del equipo técnico de cámara que decía, bueno, nosotros éramos profesionales en esta weá, cachábamos el negocio y no teníamos puta idea de lo que quería Miller. Pero de alguna manera somos obedientes, pues weón, él es el jefe y nosotros confiamos en que él sabe y hacemos la weá que él dice, y después al ver el resultado final efectivamente el viejo sabe, ¿cachai? El mismo Tom Hardy pidiéndole disculpas públicas en la presentación en Cannes porque decía, puta, yo en realidad no tenía idea, weón, qué quería hacer, y te debo una disculpa porque ahora a ver el resultado final entiendo que era lo que tenía ahí en tu cabeza, ¿cachai? Cuando no estuviste ahí cagados de frío, weón, en Namibia, ¿cachai? Pero eso es como que cada película él va mejorando y como que va tomando, pues, ¿cachai? O sea, de hecho el Bruce Spence, el personaje no es el mismo, pero tiene ciertas características, que es el personaje que vuela, el sidekick. Sí, pareciera uno creyera que es el mismo, pero no, pues, porque maneja uno el helicóptero y el otro maneja el avión. Uno cree que, pero son dos personajes distintos, siendo el mismo actor. De hecho, ahora en Furiosa tenía un actor que repite, que hace otro papel, que es de el Erectus era el que era un Word Voice en la anterior película. No, o sea, no. tenía algunos que tenía a Erectus, a Orgánico, que son los mismos actores. Immortan, obviamente no, porque se murió el actor. Pero el Josh Hellman, que era Slit, el que andaba todo el rato hueveando al Nicholas Hoult, como que el que lo tiraba para abajo. Él es el hermano de Erectus en Furiosa. ¿En serio? Sí, pues. Ah, qué buena, qué buen dato. ¿Cachai? Bueno, y la Elsa Pataki hace dos papeles en la misma película, pues buena hace Sí, ahí Ya, ese, pero- el ¿Son nepotismo, papeles pero distintos o es como el personaje evolucionado? Yo lo vi así. ¿Qué cosa? No, porque se supone Como que después esta loca la agarraron y la metieron ahí. Estaba sobreviviendo ahí. Es que sabéis que eso también no me gustó, porque al parecer son dos personajes, pero es la misma actriz. Entonces te da mal rollo de que si tú dices lo que tú estás pensando, que es una mujer que la pescaron ahí, después la disfiguraron y trabaja con el Dementus. O pero sea, no son dos. mira, al menos en IMDb el personaje está con dos nombres, o sea, la actriz está con dos nombres distintos, así que Exacto, entonces son dos personajes. Entonces, podrían ¿para ser qué dos ocupa? personajes, pero yo quiero creer que son dos caras de la misma moneda. No, o sea, Aquí tú se dijiste, ponen a la yo- Elsa se Pataki. chaló a este nivel. O sea, yo lo que me imaginé fue que en algún momento esta mujer también abandonó las tierras verdes y estuvo sobreviviendo en el yermo y llegó ahí. Yo ese rollo me imaginé de inmediato así. Yo dije nepotismo ahí del. Después pensé lo mismo. Pero como que esa historia se armó en mi cabeza así en menos de un segundo. Así como, este personaje también se perdió y llegó ahí. Me encanta cómo Pedro justifica todos los agujeros de guión. Sí, Es que no, es que no es justificarlo porque no es un agujero de guión, ¿cachai? Porque es un espacio que no nos muestran nomás, ¿cachai? Y que no nos explican. Blanco, es un lienzo en blanco, Cari, para Pedro, entonces. Claro, exacto. Un lienzo en blanco. Po. Oye, pero ¿sabéis Porque qué? tiene nombres, pero puede que se haya cambiado, ¿cachai?
Oye, hablando de la antigua, el Mad Max 2, a mí, yo por años, voy a volver a repetir por años, y de nuevo por años, era la mejor secuencia de carretera, de persecución en carretera, y es ahí que a mí, yo lo puse en el WhatsApp, y que a mí la encontraba mejor que la mejor de toda la saga, porque le encuentro, tengo una cuestión como un cariño atrás, porque todo es hecho sin pantalla verde, todo es práctico. Artesanía. Es práctico. De hecho, casi se murió un extra de los que casi se mató en uno de los. Sí, un doble de riesgo. Varios, yo creo que en esa secuencia hay varios tienen que haber estado. Pero el más nombrado es el compadre que se da como tres vueltas en el aire. Sí. Pero es que esa es porque el tipo había tenido una lesión. Y cuando se había roto el fémur, una cuestión así, ¿cachai? Entonces cuando llegó y no le pasó nada, se lo llevaron al hospital, y el buen no se volvió a romper el fémur porque tenía un fierro atravesado, pero el fierro se dobló. Hermoso. Muy bien. Hermoso. Oye, y de hecho, perdón, ese doble de acción ahora es Ryan Gosling, ¿no? Es El director de Fall Guy. Es el director de doble, po. Y fue el director de doble en Fury Road, y probablemente algo tuvo acá en Furiosa. En Furiosa. Oye, No, hay una la 2 es muy maravillosa. Hay una entrevista que le hacen al George Miller y le dicen, oye, ¿cuál es la principal diferencia entre hacer una película ahora, en 2024, en Hollywood, versus hacerla en el 79 en Australia? Y el viejo dice, puta, lo más importante es que cuando haces una acrobacia, tú sabes dónde va a caer la gente. Ahora está más controlado, así, ¿cachai? Tú sabes dónde va a caer todo. En esa época tiramos nomás las cuestiones y que caigan donde caigan. De hecho, en Fury Road, cuando hacen la escena del camión al final, donde Nuke en el fondo se inmola, el weón pensó que se habían piteado el chofer, porque va el plástico, o sea, el mono plástico de Nuke, que se ve como que, o del Richter, no me acuerdo, que se ve como que gira, ¿cachai? Confundió al Miller, que pensó que era el casco del weón que iba manejando, pues, weón. Entonces, cuando graban la escena, el weón, de hecho hay un video que está como en las cuestiones del making of, donde el weón está realmente preocupado, como que queda, weón, era la cabeza del conductor la que se alcanza a ver afuera, weón, y el weón no se tranquiliza hasta que le dicen, no, está todo bien, sale el conductor, todo dedito para arriba, etcétera, y ahí como que se tranquiliza un poco, pero de verdad se asustó mucho. Yo creo que lo que hace que Mad Max 2 sea como la favorita, igual yo creo que entre los que nos gusta como la saga completa, es porque se siente como visceral, porque como que no se siente que de verdad se siente cruda. Yo me acuerdo cuando yo era chico, mi primer acercamiento con Mad Max, yo era muy chico, yo creo que tenía menos de 8 años. Onda, como llegando a la casa de mi tía y mi primo estaba viendo Mad Max, y era la escena en la que los malos están como desnudando a una chiquilla y demuestran como las pechugas y como que se la violan, ¿cachai? Y yo como que era muy chico, ¿cachai? Y veo eso y veo como esta gente fea y sucia y los autos, ¿cachai? Y quedo así como impactado. Yo en ese tiempo veía películas de monitos y comedias. Entonces no veía otras películas, ¿cachai? Entonces quedé impactado. Y me acuerdo de haber visto como en la carátula que decía mayores de 21 años. Y salí corriendo, ¿cachai? Nunca más volví a ver Mad Max. Y en mi memoria Mad Max quedó como estas películas de clase B que se empezaron a hacer después de Mad Max, ¿cachai? Que como que vieron, oye, bueno, igual podemos hacer películas con 2 pesos, decimos que son futuristas y la grabamos en el desierto y pasa piola. Y tarde. Muchas películas de los 80 así, pues, ¿cachai? Entonces para mí Mad Max en la memoria siempre quedó como ese tipo de película. Hasta que apareció Fury Road, recién. Ahí la gente empezó a hablar de George Miller, el director de Mad Max, y de Babe, el porquito valiente 2, y yo así, ¿qué? Y como que empiezan como a legitimizar recién la saga para atrás, y yo así, ahora eran películas de verdad, y después la veo como en TCM, y así, ya. Esto es, y ahí recién entré como en la saga, y sigo encontrando hasta ahora que me la repetí para el podcast, que sigue teniendo como ese mismo efecto, ¿cachai? De suciedad, de crudeza, de
de ser como una película degenerada, ¿cachai? Como que te muestra el lado más cochino de la mente humana, del alma humana. Siento que lo mantiene hasta el día de hoy. La parte del Kusama de los motoqueros que eran pareja. Que, claro, ¿cachai? Como que el rubiecito, que le matan al rubiecito con el. Ahí como que te sugiere perversión, ¿cachai? De este compadre que tiene como este compadre al lado, porque que es como su pololo, pero también es como su esclavo. Sí, ¿cachai? Entonces como que hay algo ahí que tampoco te explican, te sugieren, y tiene como este aire como de suciedad y de perversión. Yo creo. Sí, porque al tipo los dos lo tenían encadenado, y después para ir le rompían las cadenas para que fuera a atacar a Max. Loco. Sí, una cuestión. Eso es otra cosa que ahora que me acordaron también se repite. La muerte de la mamá de Furiosa es muy similar a cuando Omongus ya como que les declaraba la guerra a estos personajes estos personajes de ropa blanquita, los que tenían de refinería. Y hacen como esta orgía donde matan a estos personajes, es la misma forma, digamos. Así como amarrados como en cruz en unos troncos, ¿cachai? Es muy similar, o sea, todas estas cosas se van repitiendo y uno al ver la saga y al reverla después de ver la película como que te empiezan a encajar. Es que, ¿sabéis qué? Quizás también eso, perdón, solo para terminar, que no, por eso como que en un comienzo Furiosa me sacaba un poco, porque yo decía, bueno, tenéis en Mad Max 2 tenía unos planos en altura de esta pandilla de Homungus persiguiendo unos vehículos que intentan escapar, ¿cachai? Y en Furiosa tenéis los mismos planos, pero se ve charcha el CGI. Y para lo estándar de Miller era como... No puede ser. Sí, o sea, oye, yo antes de decirlo, claro, considerando que es una película cara igual, es una película que tiene un presupuesto de $168 millones, ¿cachai? Entonces, claro, como que uno mira para atrás y dice, chuta, algo, la inflación le jugó en contra, no sé, algo pasó ahí, pero claro, se siente que ahí hubo como menos dedicación en esa línea. Lo que iba a comentar yo es que una de las cosas que también fue, como les decía al principio, a mí me gustaba esto de que narrativamente hablando Miller apueste por una cosa completamente distinta, porque la gran gracia de la saga Mad Max es que repite elementos, repite actores y de alguna manera, yo creo que como dices tú, repite simbolismos, porque es una película donde de alguna manera tú ni siquiera sabes si la historia que te están contando es del mismo Max, de alguna manera, ¿cachai? Entonces me gusta eso porque tiene este contexto como de que te están contando la historia de alguien que conocimos en algún momento, que potencialmente podía ser el mismo personaje, pero que no necesariamente lo sabes. Y en ninguna de las cuatro películas que forman la saga Mad Max original tienes esa certeza de que es el mismo personaje, ¿cachai? Y eso era súper entretenido de ver. De hecho, las películas todas terminaban como con este plano de Max, ¿cachai? Solo en el desierto, habiendo superado esta aventura, habiendo ayudado a los que tenía que ayudar o lo que fuera, ¿cachai? Y la cámara alejándose, porque podía hacer cualquier cosa. Y yo creo que por eso también Miller repite, como tú dices, como estos elementos, como esta crucifixión, el tipo de personaje, las características, porque es como literalmente gente, como que alguien te estuviera contando. Estas películas siempre tienen un narrador en off de alguna manera, ¿cachai? Que cuenta como la leyenda de este guerrero del camino, ¿cachai? Que literalmente podía ser cualquiera, ¿cachai? Es como dicen en Batman puede ser cualquiera, como en las películas de Nolan. Aquí Matt puede ser cualquiera, ¿cachai? Incluso el Pretorian Jack. Claro, o sea, tal cual, ¿cachai? O sea, en el fondo, claro, en la historia como se cuenta de esta manera, me gusta eso. Y ahora que Claudio hacía hincapié en este tema de las cosas que se repetían en la saga, creo que también es intencional de alguna manera, porque tú, primero, nunca estás situado en el espacio-tiempo de forma precisa. Segundo, nunca sabes quién te está contando la historia formalmente, ¿cachai? De alguna manera,
salvo, no sé, pues en la 2 te la cuenta el niño, al final tú te das cuenta que es el niño que te la está contando, pero es como gente que vivió la aventura que te cuenta esto, ¿cachai? Pero que no te la... Aquí no, pero, ¿Cómo? Aquí no, po. Aquí te la cuenta alguien que la escuchó. Sí, por eso te digo, ¿cachai? Es que estaba pensando en eso. En la 2 te la cuenta el cabro chico en el fondo que después se vuelve líder delante. En la 3 te la cuenta la niña de estos cabros chicos, ¿cachai? Que después se van como a esta ciudad perdida y todo el cuento. En la 1, técnicamente, ahí entiendo que es como un narrador en off. No es como un personaje de la película. Si mi memoria no me falla y estoy... No hay narrador en la 1. Pero al final... No es la 1, por eso no. Al final no hay alguien que habla un poco de esto... O el que... No, al principio de las 2 hacen como un resumen y muestran escenas. Ya, dale, ¿cachai? Y en Fury Road ¿hay o no hay? Es Max. ¿Es Max el que cuenta la historia directamente? Max, sí. Ya, ¿cachai? Entonces, como dices tú, están estas cosas, ¿cachai? Que se mezclan de alguna manera dentro de la saga que no te permiten determinar de alguna manera temporalmente donde estoy hablando. Y por lo mismo, la complicación, y hay una cuestión que yo encuentro que está muy mal también en Furiosa, es este plano de Max viendo a Furiosa ahí en medio del desierto, weón, volviendo a pito de nada. ¿Cachai? Ese cameo. El momento fanservice. Sí. Weón, qué mierda también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cachai? No, es que máximo a mí me queda la pregunta de ¿es Max el que la lleva de vuelta a la ciudadela? No creo. No, pues si está, weón, no se mueve, pues, weón. Si no vio nomás. Es que después de eso cortamos a Furiosa haciendo como arrastrada en la tierra. Y después aparece la ciudadela. Claro, es que... Entonces nos vemos quién la recoge. Pero la teoría del montaje sugeriría que Max es el que la lleva, po. Es que aparte cambia un plano subjetivo donde tú ves la visión de Max, po, weón. Entonces, por eso. Pero ¿sabéis que de nuevo? ¿Qué es lo que me calienta de esa escena en particular? Que me caga el concepto que había detrás de cómo llegaba Max en Fury Road a esta parte. ¿Cachai? Que en el fondo era como... Entonces este weón siempre estuvo rondando esa zona. ¿Cachai? El weón se ha alimentado. O sea, el weón estuvo años dando vuelta por ahí y en Fury Road en el fondo tuvo la mala weá que lo agarraron nomás. ¿Cachai? Pero le mata como esa magia del weón que va recorriendo este mundo inhóspito, weón, y que de repente se encuentra con algo. Aquí, entonces, el weón se quedó a vivir, puta, no sé, pues, weón, ¿cuántos años tendrá Furiosa, weón? Cuando habrán pasado 15, 20 años. O sea, el weón tuvo 20 años parado ahí porque es el mismo personaje, pues, weón, te sitúan al mismo weón. Y ahí también te caga un poco la onda de Fury Road con una cuestión que era innecesaria. Sí, es como eso igual es como que ya en un cineasta que nos tiene acostumbrado como a que todo tenga sentido es lo que nos muestra. La pregunta de qué es lo que hace Max ahí, o al menos porque nos muestra a Max ahí, ¿cachai? Me sentiría decepcionado si la respuesta es como no, si era como para darle un gustito a los fans, no. Se lo habrá pedido el estudio, le habrá dicho ya, pero pon a Max en alguna parte de esta wea. Yo creo, me imagino al pelado de Discovery ahí como, oye, pero pone a Max, ¿cómo no voy a poner al Max? Es tan penca la forma en que lo coloca, tan poco orgánica dentro de la película que tú decís, como me estáis guayando, ¿no? ¿Por qué? ¿Cachai? A mí me parecería un poco raro porque cuando hablaba no sé si es la mujer la editora de esta vez es ella y otro compadre. Ya, pero la esposa es la que editó Fury Road. Entonces ellos comentaban de que ya terminando el proceso así ya para más cagarla porque habían pasado años para poder sacar la película. Hacen estos primeros screen de prueba sin el inicio. No está esa. Entonces él dice, por eso es importante que las películas estén de alguna manera completas al momento de presentarla a la audiencia. Y las pruebas fueron un desastre, pues, bueno. Entonces, claro, pues el estudio le pidió un montón de weá y al final él con su esposa dice, no se vayan a la chucha, vamos a hacer la película que nosotros queremos y esa es la que se estrenó finalmente.
Entonces, si tenéis un weón que es capaz de mandar a la chucha a un estudio como Warner, parecería extraño que le hayan querido meter el Mad Max, digamos. A mí a mí siempre me quedó este registro que Furiosa es para una audiencia nueva, que nunca vio Fury Road, y por eso tiene las imágenes de la secuela en los créditos finales, digamos, como para terminar de introducir a esta gente que quizás llegó porque es fan de Anya o porque alguien la llevó a ver esta película, pero no tenía el conocimiento para atrás, porque una película, estamos hablando de que la anterior tiene 10 años. Incluso curiosamente no hubo un reestreno, en otros momentos pudieron haber hecho un reestreno de Fury Road antes de Furiosa, ya lo han hecho antes con otras sagas. Yo asumo que era por eso, digamos, y por eso está metido el Max, ¿cachai? Por eso está, como hablaban hace unos minutos antes, todos estos clips que te cuentan la película completa, un poco más deslavado en la imagen, porque no está tan saturada como es. ¿Y la escena post crédito? ¿Se quedaron a ver la escena post crédito? ¿Qué? No, yo no me quedé. ¿Hay escena post crédito? Estoy molestando, ¿cierto? No, sí, no es una escena, no, es como un micro, es como es como un guiño a los fans de Fury Road. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No te voy a contar para que vayas de nuevo al cine solo a ver esa weá. No le pienso contar a nadie. No, Freddy, no lo hagas, déjalo con la duda ahí. Ya, no le cuentes que la gente que ahí se quede con la duda hasta el final del podcast. Pero sí, mira, ahí Pedro empezó a buscar el tiro. Furiosa After Credits. Puta madre, weón. Escena post-crédito explicada. Puta madre, weón. Furiosa la mamá del enanito. Oye, hablemos un poquito de la controversia igual que ha surgido. O sea, más que de la controversia, de la conversa que se ha generado a propósito de lo mal que le fue a Furiosa en el box office, pero no solo en general, porque incluso sumando con Garfield, que se estrenó en Estados Unidos, igual entre las dos películas sumadas hacían como el forro, la cuestión. De hecho comparaban que no llegaban ni siquiera a la mitad de lo que había hecho La Sirenita en su momento, que se había estrenado el mismo fin de semana hace un tiempo atrás. Y nos volvemos a hacer esta pregunta con películas que fracasan. Fracasó Fall Guy hace un par de semanas atrás, con una campaña de marketing igual o más grande que esta. Fracasó Quantum Manía de Marvel también hace un tiempo atrás. Y parece que nada parece entusiasmar a la audiencia en el Planeta de los Simios también. El Planeta de los Simios, que si bien está teniendo un respetable paso, ya va por ahí por los $300 millones, veía yo, pero también está súper lejos de las expectativas que se tenían de la película. Entonces, ¿qué hacemos, cabrón? ¿Qué está pasando? ¿Que la gente no está yendo al cine? Definitivamente el streaming mató la flor. ¿Qué está pasando aquí con...? Sabí que yo pensaba, yo en un momento pensaba de que ya lo puse en el WhatsApp, que realmente la gente ya no quiere ir al cine y el streaming todo, pero y justo hoy día estaba escuchando, yo de repente mientras trabajo pongo a escuchar unos podcasts y hablaban acerca de de que para, por ejemplo, un dato, estaban, por ejemplo, se empezaron en Estados Unidos las ventas de la película de Deadpool con Wolverine, y empezaron las ventas y ya tienen... Sí. Le ha ido súper bien en las ventas, y eso que empieza el otro mes, en julio. Sí que raro, no sé. No, yo creo que la oferta esta semana no estaba interesante para la gente que va al cine constantemente nomás, siendo honesto. Porque no podemos estar como una semana, oye, se salvó el cine porque estrenaron Dune 2 y un par de meses después se murió el cine porque nadie fue a ver Furiosa. Yo creo que porque era Furiosa y era Garfield y pucha, no sé, los cabros jóvenes son los que van a ver... Van al cine así seguido y en patota, en grupo, ¿cachai? Se entiende perfectamente que Deadpool ya esté llenando salas a meses de su estreno,
porque es lo que los cabros quieren ver, pues, ¿cachai? Pero yo creo que esta película, al menos, si era para los fans de Fury Road, somos, como dice el Keno, los cinéfilos, pues, ¿cachai? Gente y aparte, de 30 para arriba. Y la fanaticada son 9 años para atrás también. Pues. Claro, ¿cachai? Gente de 30 para arriba, pues, no son los lolos no van a ver. Y Anya Taylor-Joy a lo mejor no es la estrella de cine que no quieren hacer creer, la gente no a lo mejor no pesca mucho. Pero ahora ese box office que están dando vuelta, ¿es como mundial o solamente estadounidense? Mundial juntó menos de 60 palos, de hecho. Al menos en mi función de hoy fue muy interesante que había mucha gente adulta. Y adulta digo de 35 para arriba. Es que, ¿sabéis que yo en qué pensaba? Porque es que el día lunes yo creo que no, la gente no va al cine los días lunes. Sí, no, pero no, de más. Los abuelitos no van al cine. No, de más. Pero siempre que vas yo voy a ver alguna película y hay gente, hay como público objetivo, ¿cachai? Claro. Si voy a ver Rápido y Furioso y hay 2 personas, son gente que iría a ver Rápido y Furioso, ¿cachai? Acá había gente adulta, ¿cachai? Esa gente le interesó ir a ver Mad Max. Sí, pero ¿sabéis que algo hay detrás igual? Porque si tú lo piensas, que fue una cosa que a mí me sorprendió cuando lo pusieron en el chat, Furiosa llegó sin restricción. Sí, que es algo llamativo igual para una película de este tamaño, ¿cachai? Que en el fondo que llegue a los cines sin restricción y tú puedas ocupar descuentos y todas las cuestiones que tengáis a mano. Quiero preguntar. Es llamativo. Cuéntame, Cari. Quiero preguntar sobre eso. ¿En qué cadena la vieron? No sé si se puede preguntar. Yo la vi en Cinépolis. Ya, acá mi cine sí tenía restricción. Ah, interesante. ¿Y tu cine ahí es qué es? Sí, por Cinépolis. Mira, yo en Cinépolis la vi y en Cinépolis no tenía restricción. De hecho, si tú tenías ahí tu cuenta Claro, del club y todo. Te hacía el descuento, no tenía ningún tipo de restricción. En Cinemark podía usar el descuento en Tel. Y efectivamente a mí me llamó la atención. No, acá no. De hecho, la película sí está con restricción. Bueno, por lo menos durante su primera semana no se podía utilizar ningún tipo de descuento. Era como el estreno típico. Mira. Por eso cuando ustedes dijeron que Furiosa estaba sin restricción, te fuiste a reclamar. Primero que injusto. ¿Por qué? Y después, qué extraño que sea al final por sala. ¿Será por territorio? No lo sé. ¿Quién sabe? Pero mira, a mí me cagaron directamente. Nos dejaste una buena tarea para la casa ahí para averiguar. Pero ¿sabéis qué pensaba yo? Un poco volviendo al tema, es que yo decía, claro, veía por ejemplo, los puntajes de las Mad Max, de Fury Road, que no sé, en Rotten Tomatoes tiene de los críticos 97%, de la gente un 94%, Letterboxd, no sé, tantas estrellas o notas. Pero yo después pensaba, la gente que va a dejar su nota o su reseña, esas cosas, son los que van al cine, pues, bueno, son los cinéfilos, ¿cachai? Son los que les gusta ahí pelear, ¿cachai? Y por favor, metamos en este saco a todo aquel que sienta que le gusta el cine y quiere tener una opinión sobre esto, ¿cachai? No te estoy hablando de gente que tenga que hacer con estudio, crítico, no, gente que en el fondo que tiene el interés por ir y poner una nota a una película en IMDb, por ir y poner una reseña en Letterboxd, ¿cachai? Es el mundo que sigue el cine, ¿cachai? Y que claro, no es el público casual, que generalmente es el que termina siendo el boca a boca de estas cuestiones, ¿cachai? Entonces, la pregunta aquí de rigor es, Fury Road, siendo la tremenda película que es, sigue siendo una película de nicho hoy en día, ¿cachai? Y lo poníamos lo conversábamos con los chiquillos el otro día, sigue siendo una pelcula donde tú hablas con harta gente y te dice, pero si esa weá no tiene trama, y tú quedas así como, se te desencaja la mandíbula, pero hay mucha gente que todavía piensa así. Entonces, claro, no había muchas posibilidades reales de que Furiosa fuera un hitazo, ¿cachai? Pese a la campaña de marketing, que fue gigantesca, pero claro, no tenían mucho margen porque era una IP de una saga donde las 3 primeras películas literalmente son películas de culto, hasta alto son películas chiquititas para el medio, donde una Fury Road era una película grandiosa, pero que la mitad de la gente no entendió, y por lo tanto no era una IP que estuvieran todos esperando, ¿cachai? Entonces, claro, era súper difícil que Furiosa efectivamente prendiera en ese contexto, más allá de los esfuerzos de un montón de gente que ha peregrinado en el fondo tratando de convencer a todo el mundo de que vea Fury Road con otros ojos, etcétera, ¿cachai? Entonces, a mí me sigue pareciendo interesante
el desafío que va a presentar para las compañías de cine, cómo se van reinventando. Hoy día leía que la última Misión Imposible, por ejemplo, va con todos los retrasos que ha tenido, reshoot y cosas por el estilo, va con un presupuesto de $400 millones, weón. ¿Cuánto tiene que recaudar Misión Imposible para recuperar la plata, cachai? O sea, es una locura técnicamente hablando. Entonces yo creo que va a haber un cambio importante, quizás en la forma en que los grandes estudios hacen cine y hacen las películas, porque como alguien decía por ahí, gente, si es que la gente no va al cine, los estudios tampoco van a hacer las grandes películas porque el streaming no financia estas cosas por sí solo. Mira, pues es que yo creo que en el caso de Fury Road, yo creo que no va a ser un fracaso. Porque tampoco... ¿Furiosa dices tú, perdón? Furiosa, perdón. No va a ser un fracaso. Como lo hemos hablado en otros programas, todavía faltan canales de distribución, falta el VOD, faltan los streaming, que se pasee por todos los streaming. Entonces, todavía tiene un par de años más de estar dando... De crecer. Dando luquitas, ¿cachai? Y también hay que pensar el hecho de que, como decís tú, los cinéfilos somos nosotros los que vamos al cine todas las semanas, ¿cachai? El público normal va 3 veces al año. Entonces, eligen con pinza lo que van a ver, ¿cachai? No es como nosotros que vamos como, ya, vamos a ver qué onda, ¿cachai? Y nos pillamos 10 lucas en el cine, ¿cachai? La gente no hace eso, ¿cachai? La gente normal no hace eso, Entonces, pucha, Mad Max, oye, no es el evento imperdible, ¿cachai? Que era Dune, por ejemplo. Que Dune te la vendieron como la conclusión de esta historia, ¿cachai? Aquí no pudieron vender. Yo insisto que aquí el problema son los equipos de marketing en Hollywood. Que si la película no viene precedida de un libro, de un cómic o de otra franquicia conocida, los publicistas no saben qué hacer. No saben cómo venderte algo que no esté vendido de antes, ¿cachai? Porque lo único que saben hacer es poner la cara del personaje, ponerte el nombre y listo. Mario, Luigi, Peach. Listo la campaña. La gente se vuelve loca, ¿cachai? Extendió el producto. Pero si le ponéis Furiosa, ¿cachai? Dementus, y la gente eso no es suficiente, ¿cachai? Y faltan mejores métodos de vender estas películas, más allá de bombardear a la gente con información. Oye, nosotros en Chile estamos en Fantasilandia con lo que es el precio de las entradas, porque yo veía, por ejemplo, en Europa, weón, entradas a 30 euros, ¿cachai? Para ir a ver una película, y es como, me está guayando, o sea, 35 lucas por una entrada me parece un poco exagerado. Entonces... Claro, yo imagino que debe ser lugares donde la gente va al cine. Claro, puede ser. Pero igual sigue siendo caro. O sea, aquí las entradas en Chile, dentro de todo, si aplicamos el factor descuento, que en el fondo es lo que hemos estado conversando, la verdad es que tenemos la suerte que podéis ir al cine por 4 lucas. En el fondo podía entrar a la mayoría de las salas, ¿cachai? En los días normales, ¿cachai? Claro, el fin de semana te sale más caro, pero en rigor, si aplicáis descuentos, podéis ir por 4 lucas, 10 lucas, metí a 2 personas, ¿cachai? Bien. Pero eso aparte tiene que ver con el valor que le dé el chileno al arte, ¿cachai? Aparte. Es como, si nos vamos a descargar en torrent en 2 meses más. Vamos a esperar en el streaming. No nos metamos en ese tema porque me da pena. Hablando de películas que llegan al torrent a los 2 meses, veía Mad Max Fury Road y pensaba en The Fall Guy. ¿Y qué manera de quedarse corta esa película al lado de esta cuestión? Una película que se supone que era como la carta de amor a los stunts y la cuestión. Y acá vos tenías stunt todo el rato y, pucha, The Fall Guy. Como que me gusta menos. Me amargué. Sí, pucha. Oye, para empezar a cerrar esta conversa que ha sido bien libre en el fondo sobre Mad Max, Furiosa y todo el cuento, vamos a hacer la gran Freddy, así que le voy a dar el honor a él de partir. Haga su ranking de la saga, vamos a decir de la saga, porque a Furiosa la presentaron como a Mad Max Saga. Haga su ranking de las películas de Mad Max. Y la cosa mala, Mad Max Fury Road, después viene Mad Max 2. Espérate, ¿de mejor a peor?
¿O de Sí, peor a pues, mejor? No, de la mejor. Mejor sí. o peor. Ya. El Mad Max Fury Road, después Mad Max 2. Furiosa, Mad Max 1 y la Cúpula del A Trueno. nadie le gusta Thunderdome. Don Claudio, su ranking. ¿Sabéis que? Pero que sabéis que. Bueno, voy a poner una. Hablando así. De Thunderbolt. ¿Sabéis que? Ahí el problema de Thunderbolt, hablando de eso, fue el problema que se le murió el amigo, ¿ah? Sí, po. De hecho, dicen que George Miller dirigió muy poquito de esa película al final del día. Que sí, es la única película que tiene 2 directores. Pues está George Miller con otro compadre. Porque juntaron dos guiones en una sola película. Porque esa parte de los cabros chicos era de un guión que estaba dando vuelta, que no sabían qué hacer, y ahí la juntaron. Pero bueno. Se llamaba Hook, ese guión. Sí, o Peter Pan, una cosa Claro. así. Ya. Don Claudio. Ahora yo leí por ahí que Miller con Byron, antes que se muriera, le habían mostrado el guión a Mel Gibson. Y si a Mel Gibson no le gustaba, iban a escribir otro. Ah, ya. Es culpa de ese antisemita. Pero a ver si si vamos a hacer estos rankings que todo el mundo Todos quieren hacer. No que todos esperan, que después todo el mundo te va a basurear. Sí, pues esa es la idea. Para mí está Mad Max 2, Mad Max Fury Road, Mad Max, Furiosa y Thunderbolt. Don Pedro. Impactantes. Ranking. Interesante. Sí. No, yo soy más convencional. Yo voy a decir de mejor a peor: Mad Max Fury Road, Furiosa, Mad Max 2, Mad Max y Más allá de la Cúpula del Trueno. Sidakari. De mejor a peor sería Fury Road, Mad Max 2, Furiosa, Mad Max y Mad Max 3. Yo me voy a subir al bus del Claudio igual. Yo creo que es Mad Max 2, después Fury Road, después Furiosa, Mad Max y cerramos con Thunderbolt. La Cuba. Ahí alto el tema. Ni Tina Turner sabe. Oye, pero tenéis que terminar este podcast con el tema de la Tina Turner, pues, compadre. Atina. Tenéis que atinar ahí. Atina con latina. Oye, pero aprovechando que Claudio fue el menos convencional, aprovechando que Claudio fue el que partió con el menos convencional, ¿por qué poní la Mad Max 2 primero por sobre Fury Road? Porque en primer lugar, porque fue una influencia muy grande después para el cine y tú la veís todavía y no se puede creer las cosas que hicieron. O sea, la persecución final, una cosa bestial para ser de los 80. Sí, sí. No, se mantiene súper bien. Es increíble lo efectiva que sigue siendo. Es que no hay nada de mentira en esa película, pues, todo lo que estáis viendo está pasando de verdad, ¿cachai? Murieron gatitos, o sea, mientras se hacía esa película, entonces... La explosión de la refinería, tuvieron que avisarle a la gente que trabajaba en las minas, tuvieron que parar las faenas mineras, avisarle a no sé cuánta gente, y además trajeron a los milicos para que hicieran la explosión. Bueno, los efectos especiales estaban para la cagada. No, pero si no, ustedes no la van a hacer. Voy a traer a los milicos porque ellos sí saben hacer explosiones. O sea, esa explosión es tan espectacular que te da tiempo de degustarla, admirarla y empezar a preguntar: espérate, ¿esto es real o es miniatura? A ver, deja ver. Es que porque la cuestión dura como una hora, así es como... es impactante. Así como que, yo creo que vi esta película como 2 veces esta semana. Fue como... es que, ¿sabéis qué es lo bacán? Me daba tiempo de analizarla. ¿Sabéis qué es lo bacán? Es que en un mundo que hace no tanto tiempo atrás se sorprendió y hizo grandes escándalos porque Christopher Nolan chocó un avión gigante, no sé si te acuerdan, para Tenet, chocó un avión de verdad y le dieron cualquier color en una escena que la verdad es bien fome, la verdad, la explosión del avión funciona súper poco, es bien corneta.
tú veías esta escena filmada en los 80, claro, y es como, weón, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que pongo también a esta Mad Max por sobre Fury Road, no porque sea mejor película en general, yo creo que Mad Max Fury Road es como la expresión perfecta de lo que quería ser, pero siento que dentro de, como decía el Claudio, dentro de lo que quería hacer Miller en ese entonces, la Mad Max 2 funciona en todos los niveles, pues, weón, ¿cachai? Y como dice el Claudio, o sea, la persecución, la explosión, los personajes que de alguna manera tú crees que van a tener una relevancia importante y que se terminan muriendo después así de la nada, weón, y tú que hay como, ¿qué? ¿Cachai? Siento de verdad que que está muy bien hecha. Entonces, esa crudeza, como decirlo de alguna manera, ese primer one hit wonder que tú hacís con algo cuando sentís que tenés las lucas para hacer como lo que de verdad querías hacer, creo que tiene todo el mérito del mundo y me gusta mucho, como te digo, aún entendiendo que Fury Road probablemente es mejor película, pero no supera, como decían, esa suciedad, esa sensación de tejido manual que tiene la 2, ¿cachai? Que es tan hermosa de ver incluso al día de hoy, pues, bueno, y por eso en el fondo yo lo personal la pongo por sobre Fury Road también ahí, sobre este tema. Pero para cerrar, yo digo que es visceral. Claro, es yo eso, digo que es visceral. Es tan de la guata que es tan hermosa. Oye, pero yo quería como poner en la mesa mi teoría de que la saga de Mad Max es la evolución del hombre y la humanidad. La fumada de pito. Sí, la fumada. La bola, poner en la mesa, que la gente ponga en la... Porque siento efectivamente que la primera película es como el nacimiento del hombre, cuando Mad Max se transforma en Mad Max efectivamente, y de a poco vamos viendo como la sociedad como en pequeños fragmentos y eventualmente la historia haciéndose más y más grande, ¿cachai? Al principio vemos como este grupito chiquitito de gente civilizada alrededor de los salvajes. Después ya vemos como facciones organizadas, ¿cachai? Con economía, con caudillos. Después las 4 vemos como este líder religioso que es Immortan Joe, que domina las mentes, no solo con el poder económico y con los recursos, sino también con la ideología. Y en Furiosa vemos como la política se involucra en esto, ¿cachai? Como que tenemos estos distintos líderes, tenemos a este charlatán que es Dementus, que llega prometiendo el oro y el moro a todos, ¿cachai? Síganme a mí y tendrán riqueza, síganme a mí y no habrá pobreza, pero déjala embarrada, ¿cachai? Y después lo olvidamos en Fury Road. Entonces como que estos son como líderes que nacen y desaparecen, ¿cachai? Como que toda esa relación más compleja políticamente se expresa en Furiosa. Entonces como que yo creo que a gran escala Mad Max es sobre la evolución de la humanidad. Eso, comenten, den like. ¿Sabéis que de verdad yo, más allá de las bromas, he tratado como de sintonizar con esta tesis tuya y sinceramente como que no lo logro, pero entiendo los puntos, pero no lo logro, y yo a Pedro lo quiero, entonces yo trato de entender las weas que me dice después de llevar podcast juntos con él y interpretando. Yo de verdad que siento que el weón de verdad piensa las cosas que dice, entonces lo dejo en la mesa. Voy a seguir estudiando, Pedro. Yo de verdad voy a volver a ver las películas para tratar de encontrar ese patrón. Comenten y den like. Oye, palabras al cierre, pues, para Furiosa y para ir despidiendo este podcast. Ahí, cita Cari, sus palabras al cierre de Furiosa. Vayan a ver Furiosa intentando no compararla con Fury Road. Es complejo, es difícil, pero vayan a pasarlo bien al cine. Es una buena película. De hecho, es una de las películas que yo sí o sí me voy a comprar en físico porque me gustó mucho. Y nada, pues, sean felices, vayan al cine. ¿Qué más voy a decir? Don Freddy, sí, sus palabras al cierre para Furiosa. No, la película es recomendable, sí, pero como dice la Cari, entretenida, pasarla bien, la van a pasar bien, sí que es recomendable, vayan a verla al cine. Y como esto es una precuela, no tienen que saber nada de nada. No, esto es antes de todo. Así que, súper. Como diría
Mijares, antes de ti no hay antes. No hay amigos, no hay amantes. Don Claudio, sus palabras al cierre para Furiosa. Ok. Quedé pensando en Mijares. Creo que necesito ir a verla de nuevo. Puede que sí, ir a verla, ir a echar una segunda mirada y nada, pues igual comparto más allá todas mis aprehensiones y cosas que no me agradaron del todo, que dijeron por ahí que está por encima de la media de cualquier cosa que se haya estrenado recientemente. O sea, de alguna manera sabemos que está al frente hay un director que de alguna manera sabe lo que hace, ¿cachai? Y se toma su tiempo. O sea, la misma semana que vi Furiosa, después al día siguiente veo Atlas, ¿cachai? Y es como, bueno, claro, no puede haber comparación alguna, ¿cachai? Una película que está hecha casi con inteligencia artificial, que claro, la veis desde la comodidad de tu casa, comiendo cositas ricas, prendiendo la estufita para no pasar frío, viendo el celular, conversando en esas películas que podéis conversarla y estar mirándole como que la tele corre de alguna manera. Pero eso, pues al final, claro, no pagaste tu suscripción, la viste, pero te caes con nada. Entonces, en ese caso, claro, mejor mueva las patitas, agarre el auto o se va caminando como alguien por ahí al cine y ve la película. Sí, pues la gente como que se olvida de ese concepto que existía antes de la película para televisión, que siempre existió, po, que es como una historia de 1 hora y media, 2 horas, pero con menor calidad y sabiendo que la vaya a ver no con el 100% de la atención. Entonces como que eso es así. Pero siento que en estos últimos años se ha borrado un poco esa línea con el streaming y la gente cree que ver películas en Netflix es lo mismo que ir al cine a ver películas, y no es lo mismo. Exactamente. No des tus últimas impresiones, porque te lo quiero dejar para ti para el final como representante oficial del fanatismo por George Miller. Yo solo quiero decir, me sumo a los comentarios todos, el que puede vaya a ver Furiosa al cine, no se va a arrepentir. Probablemente no va a estar los 140 minutos que dura la película completamente metido en ella, pero las escenas de acción, el contenido, lo que propone, la propuesta de la película, yo reitero, está muy, muy por sobre lo que estamos acostumbrados a ver en cine de acción. Desde muchos puntos de vista, también es una película entretenida, es una película que tiene muy buenos personajes, tiene una muy buena construcción de este mundo que está agrandando. Y lo bonito es que dentro de todo es una película que es fácil de entender. Entonces no necesita, como nosotros decimos acá a veces, esto es una película que requiere tiempo, que requiere que tú le inviertas cariño, que le inviertas atención. Furiosa, efectivamente, si tú vas básicamente un poco a entretenerte al cine, no te va a defraudar, es básicamente entretención y lo vas a pasar igual de bien. Y aquí no tienen la excusa de decir esta película no tiene trama como en Fury Road, porque aquí sí hay una trama bastante clara y si alguien dice eso ya estamos perdidos. Así que para cerrar, don Pedro, tus palabras finales para Furiosa. ¿A dónde debemos ir los que vagamos por el yermo en busca de una mejor versión de nosotros mismos? Al cine a ver Furiosa. Porque es cine. No, básicamente porque si usted quiere ir al cine a pasarlo bien, a entretenerse, a distraerse, a ver algo impresionante, un espectáculo visual, Furiosa. Si usted quiere ir a ver arte cinematográfico, como el arte del cine, de las imágenes en movimiento y la música y el montaje, también vaya. Entonces siento que esta película tiene de todo para todos. Es cine, como dijo un cineasta por ahí. O como le atribuyen que dijo, que nunca dijo. Encuentro
que te había quedado tan bonito el cierre de la primera parte que le voy a pedir a Claudio que te corte después de que, porque bueno, fue totalmente redundante e innecesario. La primera parte era perfecta, yo ahí cerrábamos y podíamos irnos para la casa. Oye, doy mi permiso para que lo diga. Oye, no, agradecerle a todos, pues don Claudio, Pedro, Freddy, Citakari, como siempre, un gusto con todos conversar esta furiosa que le hicimos en un formato un poquito distinto. Hablamos de la saga, desordenamos un poquito los papeles, porque la situación un poco lo ameritaba con esta película. Así que nos despedimos hasta el siguiente podcast, que solo Dios sabe de qué se tratará, porque ni nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Así que, nada, pues nos escuchamos pronto, como decía Pedro. Gracias por los comentarios, dejen sus comentarios, denle like ahí y nos estamos encontrando en las redes. Así que muchas gracias a todos, cuídense, hasta la próxima. Adiós. Chau, cuídense.